Con este vídeo iniciamos el tema de la formación de las estrellas y de los planetas. Para centrar el tema de estudio vamos a empezar con una fotografía, que es esta que muestro aquí, del cielo estrellado, tomada en el Observatorio de Aras de los Olmos, de la Universidad de Valencia, donde podemos ver el cielo tal y como lo vemos cuando nos alejamos de las ciudades, cuando nos alejamos de la contaminación lumínica. Vemos un cielo completamente lleno de estrellas. Si somos habituales a la observación del cielo, pues conoceremos esas estrellas, conoceremos las constelaciones que forman y seremos conscientes, sabremos que las estrellas las vemos siempre iguales. Siempre están en el mismo sitio, unas con respecto a otras, ¿no? Digamos que el cielo se mueve debido a la formación, a la rotación de la Tierra, pero se mueve de forma conjunta, de forma que las estrellas, unas con respecto a otras, pues las vemos siempre en las mismas posiciones y, lo que es más, las estrellas las vemos siempre iguales, inmutables. Siempre vemos las mismas estrellas y con las mismas características todas ellas. Sin embargo, esta impresión de que las estrellas son siempre iguales es engañosa. Las estrellas no existen desde siempre ni existirán para siempre. Las estrellas nacen mediante unos procesos que son los que vamos a estudiar en este tema. A lo largo de su vida sufren algunos cambios importantes y finalmente las estrellas mueren. La cuestión es que las escalas de la vida de las estrellas, los tiempos en los que se producen estos procesos que desencadenan el nacimiento de estrellas, los cambios a lo largo de la vida de las estrellas y la muerte de las estrellas son procesos que ocupan mucho tiempo. Digamos que los ciclos vitales de las estrellas hay que medirlos en millones de años o incluso en miles de millones de años. Son escalas de tiempo muy largas comparables con la escala de tiempo de la vida humana. Por eso, a lo largo de nuestra vida, siempre vemos las estrellas iguales, porque esas escalas de tiempo son muy largas. No vemos las estrellas, salvo escasísimas excepciones, no vemos las estrellas evolucionar a lo largo del intervalo de una vida humana. Sin embargo, estudiando conjuntos de estrellas de diferentes edades en diferentes lugares de nuestra galaxia, pues sí que hemos podido trazar los procesos mediante los cuales las estrellas nacen y la evolución de esas estrellas, los cambios que experimentan a lo largo de su vida y los fenómenos que se producen cuando las estrellas mueren. Vamos a estudiar en primer lugar los procesos de la formación estelar y empezamos pues diciendo que las estrellas nacen en el seno de nubes gigantescas de gas, de las cuales podemos encontrar muchas en nuestra galaxia. Algunas de ellas incluso las podemos ver a simple vista, como es el caso de la imagen que tenemos aquí de la nebulosa de Orión. Esta nebulosa se encuentra en la constelación de Orión, concretamente si representamos la constelación de Orión como la figura del gigante celeste, pues se encuentra en medio de la espada de Orión, pendiendo del cinturón de Orión y, como digo, es una pequeña nubecilla que podemos ver a simple vista si tenemos la fortuna de encontrar un cielo oscuro, alejado de la contaminación lumínica. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es una nebulosa en la constelación de Carina, observable desde el hemisferio sur. Vemos aquí la estructura de esa nube de gas, estructura interior. Esta fotografía recoge solo un aspecto de la nube. Tenemos otro ejemplo más, la nebulosa de la Tarántula, también visible en el hemisferio sur. Y en esta imagen lo que tenemos es la fotografía de una galaxia exterior a la nuestra, concretamente la galaxia M33, la galaxia del Remolino, que es una galaxia cercana, y que la hemos puesto aquí porque es una galaxia muy parecida a la nuestra. Si pudiésemos ver nuestra galaxia desde fuera, cosa que es imposible porque estamos dentro, pero si pudiésemos hacerlo, pues veríamos una imagen parecida a esta, veríamos el núcleo de la galaxia, veríamos esa estructura de brazos espirales y veríamos todos estos puntos, todas estas nubecitas que aparecen en un color rojo en esta fotografía. Estos son nubes de gas como las que hemos visto antes. Las de antes las vemos mucho más cerca porque están dentro de nuestra propia galaxia. En galaxias externas, como esta galaxia del Remolino, vemos también que efectivamente está llena de esas nubes de gas en las cuales se desencadenan los procesos de la formación estelar. Bien, volviendo a nuestra galaxia, una nebulosa más, la nebulosa Trífida, en la constelación de Sagitario, que también podemos ver a simple vista si tenemos la suerte de gozar de cielos oscuros en el verano del hemisferio norte. Y es mediante esta nebulosa donde vamos a empezar ya a seguir de cerca los procesos que conducen
a la formación de las estrellas. Vemos aquí, vamos a centrarnos en una región concreta, esta que aparece aquí con una forma peculiar. Esta forma peculiar, que habréis visto en otras fotografías, es la forma correspondiente al plano focal de la primera cámara que entró en funcionamiento en el telescopio espacial Hubble, ¿no? Tenía 3 CCDs, digamos, más grandes, de menor resolución, y una más pequeña, esta de aquí, de una resolución más grande, ¿no? Entonces, digamos que con el telescopio Hubble vamos a profundizar en esta nebulosa para seguir los procesos que desencadenan la formación de las estrellas. Bien, ¿cuáles son esos procesos? Pues la formación de las estrellas empieza cuando, por efectos gravitatorios o efectos de dinámica de la propia nebulosa en su giro alrededor de la galaxia, parte de esa nube de gas empieza a contraerse, empieza a colapsar. Bien, fijaos que este enunciado pues ya nos presenta una cierta dificultad para entenderlo. Porque claro, esto es una nube de gas principalmente de hidrógeno molecular, también contiene helio y también contiene otros elementos en mucha menor abundancia, pero es una nube de gas en el espacio. ¿Cómo es posible que una nube de gas en el espacio no solo no se extienda por el espacio hasta difuminarse completamente, sino que incluso pueda llegar a colapsar? Fijaos que esto contrasta con nuestra experiencia con los gases en la Tierra, ¿no? Nosotros sabemos que en cualquier laboratorio o en cualquier entorno doméstico, si tenemos un gas, el gas tiende a expandirse, a ocupar todo el espacio. Eso lo vemos, pues no sé, cuando ponemos agua a hervir, vemos que el vapor de agua se extiende. Si tenemos desafortunadamente un escape de gas, pues el gas también tiende a expandirse. Nuestra experiencia es de nuestras observaciones cotidianas, es que el gas tiende a expandirse. ¿Cómo es que esta nube de gas, que además se encuentra en el espacio vacío, no se expande? Pues eso se debe a que las condiciones físicas de esta nube de gas son muy diferentes a las condiciones que tenemos en la Tierra. En primer lugar, tenemos la temperatura. Digamos que en el espacio estas nubes de gas se encuentran a una temperatura aproximada de unos 100 grados de la escala Kelvin, que eso sería 173 bajo cero aproximadamente de la escala centígrada, que es la que usamos habitualmente. Bien, cuando menor es la temperatura, menor es la tendencia a un gas a expandirse, porque la temperatura en el gas se manifiesta mediante agitación de las moléculas y de los átomos que forman ese gas. Cuanto mayor es la temperatura, a mayor velocidad se mueven, chocan entre ellos y esos choques crean, digamos que se van empujando unos a otros y hacen que tiendan a expandirse. En el espacio, al ser la temperatura menor, pues digamos que las moléculas y los átomos se mueven mucho más despacio. Y digamos que hay esa fuerza expansiva que llamaremos presión térmica, porque es eso que los átomos, las partículas, se empujan unas a otras. Al ser menor la temperatura y moverse a menor velocidad, pues esa fuerza es menor, ¿no? Y por tanto tenemos menos tendencia del gas a expandirse. Pero lo que marca la principal diferencia es la densidad. La densidad de esas nubes es de 1 millón de partículas, de átomos o de moléculas, por centímetro cúbico. Es decir, en un volumen de 1 centímetro cúbico dentro de la nebulosa tenemos 1 millón de partículas. 1 millón de partículas por centímetro cúbico, ¿nos parece mucho o nos parece poco? Pues bueno, para saberlo, lo que queremos es comparar con las condiciones de densidad del gas a las que estamos acostumbrados, que es la de un gas en la superficie de la Tierra, pues a la presión atmosférica de que disfrutamos aquí en la superficie de la Tierra. Y entonces, ¿cuántas partículas, cuántos átomos, cuántas moléculas hay en nuestro laboratorio, en nuestra casa, en nuestra habitación, en un volumen de 1 centímetro cúbico? Pues bien, la cantidad de partículas por centímetro cúbico la podemos obtener a partir de la expresión del número de Avogadro, el número de Avogadro que nos dice el número de partículas que hay en un mol de gas, donde un mol es 22,4 litros. Y ese número es 6,022 por 10 elevado a 23. Es una cantidad muy grande, casi 1 billón de billones de partículas, de moléculas. Pero claro, esto está referido a un mol de gas a una presión de una atmósfera, ¿no? A 22,4 litros de gas. En 22,4 litros hay 22.400 centímetros cúbicos. Si tuviésemos que ver el número de partículas por centímetro cúbico,
pues bueno, son 4 órdenes de magnitud menos, por hacerlo aproximadamente, diríamos que en un centímetro cúbico hay del orden de 10 elevado a 18 moléculas. Es decir, 1 billón de veces más que la densidad que encontramos en las nubes moleculares en nuestra galaxia. Fijaos, por tanto, que esto marca condiciones físicas muy diferentes, ¿no? El gas en esas nebulosas, en los brazos de la galaxia, es 1 billón de veces menos denso que el gas que estamos acostumbrados a manejar aquí, pues a la densidad que tenemos a una presión de una atmósfera en la superficie de la Tierra. Pues muy bien, en estas condiciones, claro, el gas tiende a expandirse también. Si el gas está a una temperatura distinta de cero, aunque bueno, esto sea, digamos, una temperatura que nos parece baja, estos 100 grados Kelvin, 173 grados bajo cero, pues no es estar muy caliente, pero vaya, es una temperatura suficientemente por encima del cero absoluto. Ahí hay cierta fuerza expansiva, pero claro, a esas densidades tan bajas también se manifiesta la atracción gravitatoria de los átomos de las moléculas entre sí. Como la fuerza expansiva es muy pequeña, esa atracción gravitatoria la compensa y por tanto cuando tenemos en una de estas nubes de gas que la vemos estable en el espacio, su estructura se mantiene estable si la fuerza repulsiva producida por la agitación del gas se ve compensada por la atracción gravitatoria entre las moléculas de ese gas. Mientras esas dos fuerzas estén equilibradas, pues la nebulosa no cambia principalmente de estructura. Ahora, si por alguna causa, que en fin, que pueden ser varias, podría ser pues por la propia dinámica dentro del gas, ¿no? Por el giro de esa nebulosa alrededor del centro de la galaxia, como hacen todos los astros de la galaxia, giran alrededor del centro de la galaxia, o bien por causas internas dentro de la nube de gas, supongamos a lo mejor ya hay estrellas masivas evolucionando, si explota una supernova, la presión de la materia eyectada por la supernova puede comprimir parte de la materia de la nebulosa y producir desequilibrios. Pues bien, si se produce un desequilibrio y ese desequilibrio hace que la nube empiece a colapsar, pues al empezar a colapsar empieza a aumentar su densidad, empieza a aumentar el efecto de la gravedad y entonces ese colapso continúa y puede conducir a desencadenar los procesos que dan lugar a la formación estelar. ¿Qué condiciones necesita una nube de gas para que se produzca ese colapso? Pues eso es lo que vamos a ver en el segmento siguiente.